Hola a todos, mi nombre es Wilson Padilla, estudiante de Ingeniería Eléctrica en una ABS, llevando la clase de Circuitos 2 con el ingeniero Manny Pisati. Para este video vamos a analizar un circuito del tema de estabilidad de redes. Ahora bien, el circuito nos pide que para el circuito que tenemos acá encontremos las frecuencias de oscilación, si es que estas existen. Vemos el circuito, pues tiene una fuente dependiente de corriente, cuya dependencia se encuentra acá, un inductor de 1 henrio, 3 resistencias de 1 ohmio, un capacitor de 1 faradio y la fuente de entrada. Lo primero es transformarlo al dominio de la frecuencia. La fuente no cambia, las resistencias tampoco, son constantes. El capacitor me queda S, que su valor es 1, y el inductor me queda S porque su valor es 1 y el capacitor me queda 1 entre S. Antes de encontrar las frecuencias de oscilación, yo tengo que determinar que mi circuito es estable, porque si mi circuito no es estable no voy a tener frecuencias de oscilación. Para encontrar si el circuito es estable o no, voy a utilizar una función de red, una función de transferencia, la impedancia de punto impulsor. Voy a usar en este caso que va a ser el voltaje de la fuente, que es el voltaje de entrada, entre la corriente de entrada. Para eso voy a aplicar el método de nodos para encontrar este voltaje VA que he nombrado acá. Encontrando este voltaje VA, puedo encontrar esta corriente, que sería este voltaje menos este voltaje entre esta impedancia. Entonces tengo mis nodos marcados ya, cada uno nombrado. Este es el voltaje de la fuente, siendo mi nodo de referencia este voltaje VA, no lo conozco, el voltaje V sub B tampoco, y este voltaje lo definí como la corriente por la impedancia. Y me sale conveniente porque esta corriente es la corriente de la dependencia. Entonces así me ahorro una ecuación. Si hago la suma de corrientes para el nodo VA, si hago la suma de corrientes para el nodo VA, voy a tener esta corriente de acá, de esta impedancia, voy a hacer VA menos VS más K por I más SVA menos S sub B igual a 0. Despejo para la fuente de voltaje, me va a quedar de la siguiente forma: V sub A por S más 1 más K sub I menos S sub B, S por V sub B, igual a V voltaje de la fuente. Para el nodo V sub B, tengo V sub B menos V sub A entre esta impedancia, me queda S por V sub B menos SVA más V sub B menos 0 entre 1 en V sub B más V sub B menos S por I entre 1 igual a 0. Arreglo la ecuación, saco factor común, me queda de esta forma: V sub B por S más 2 menos S por V sub A menos S por I igual a 0. Esta sería mi ecuación 2. En este nodo solo tengo dos corrientes, que son la corriente I que sale y esta corriente de acá que pasa por aquí, que sería S por I menos V sub B entre 1. ¿Qué es esto? Despejo para V sub B, saco factor común I, queda I por S más 1. Y de una vez puedo ver que puedo sustituir este voltaje V en mi sistema de ecuaciones. Haciéndolo, me queda de la siguiente forma: V sub A por S más 1 más K sub I menos S por V sub B. Entonces S por V sub B, que sería I por S más 1, que ya lo encontré acá. De nuevo, puedo sacar un factor común I aquí, queda V sub A por S más 1 más I por K menos S cuadrado menos S, igual al voltaje de la fuente. Sustituyo en la segunda ecuación. Tengo esta de acá, que es mi segunda ecuación: V sub B por S más 2, pero V sub E
es I por S más 1, I por S más 1, por S más 2, menos SBA, menos SI1, SI, perdón, igual a 0. De nuevo saco factor común I, hago este producto, me queda S cuadrado más 2S más 2 por I menos SBA igual a 0. Como lo que ocupo encontrar es BA, voy a despejar para I, me queda I igual a S por BA al pasarlo al otro lado, y este pasa a dividir, S cuadrado más 2S más 2. Este lo sustituyo en la ecuación anterior, que lo tengo acá. Me va a quedar B sub A por S más 1, que es esto, más I, que sería esto. Aquí tengo I por K menos S cuadrado menos S igual al voltaje de la fuente. Si saco factor común al B sub A, me queda por S más 1 más S por esto, es esta fracción de acá, igual al voltaje de la fuente. Si sumo las fracciones aquí y luego hago los productos correspondientes, veo que se me van a cancelar algunos términos y voy a llegar a la siguiente expresión: B sub A por 2S cuadrado más S por K más 4 más 2, S cuadrado más 2S más 2 igual al voltaje de la fuente. Entonces B sub A va a ser el voltaje de la fuente multiplicado por S cuadrado más 2S más 2 entre 2S cuadrado más S por K más 4 más 2, despejando de aquí. Ahora bien, como les había dicho anteriormente, este voltaje BA que acabo de encontrar, ya puedo encontrar esta corriente, que sería B sub S menos B sub A entre 1, que eso es lo que tengo acá. B sub S menos B sub A entre 1 me queda lo mismo. Sustituyo B sub A, que lo había encontrado acá anteriormente, lo sustituyo aquí. Puedo sacar factor común B sub S, queda entonces I sub S igual a B sub S de factor común 1 menos toda esta fracción de acá. De nuevo, pues hago la suma de fracciones y cancelo los términos correspondientes. Voy a llegar a que I sub S es igual a voltaje de la fuente por S cuadrado más S por K más 2 entre 2S cuadrado más S por K más 4 más 2. Siendo así que mi relación BS, voltaje de entrada, entre corriente de entrada, es mi impedancia de punto impulsor, que sería 2S cuadrado más S más por K más 4, perdón, más 2 entre S cuadrado más S por K más 2. Entonces, si ya tengo mi impedancia de punto impulsor, ya puedo proceder a analizar si mi circuito es estable o no es estable. Y puedo notar que me quedan dos ecuaciones cuadráticas, una en el numerador, la otra en el denominador. Y yo sé que por mis restricciones no debe faltar ningún término. Y en este caso veo que en el denominador me falta el término S a la 0. Tengo el término S cuadrado, S a la 1, pero no tengo un término S a la 0, como lo tengo en el denominador, que sería 2. Entonces yo desde aquí puedo concluir que mi circuito no es estable. Entonces concluyo, falta el factor S a la 0 en el polinomio denominador, por lo tanto el circuito no es estable o es inestable y no hay frecuencias de oscilación. Pero si yo supusiera el caso en el que si yo ignorara la inestabilidad de solo para demostrar el criterio de Routh-Horwitz, me quedaría el polinomio numerador. Si analizo el polinomio numerador, suponiendo que el denominador es estable, pues yo procedo a aplicar el criterio de Routh-Horwitz. Para el criterio de Routh-Horwitz, pues yo armo una columna con mis factores S cuadrado, S a la 1 y S a la 0, y armo mis filas
que van a ser los coeficientes que acompañan a los grados pares, que en este caso el de s cuadrado es 2, puede ver acá, y el de s a la 0 es 2. El coeficiente impar de s a la 1 es k más 4, y pues el de s a la 0 va a ser 2. Entonces, para que el circuito, este polinomio sea estable, pues este factor k más 4 debe ser mayor o igual a 0, pero no debe tender a un valor infinito, negativo. Entonces, igual o k más 4 igual a 0, encuentro que k debe ser igual a menos 4. En k igual a menos 4, esta fila completa se me hace 0. Entonces, cuando una fila se me hace 0, eso quiere decir que yo tengo frecuencias de oscilación. Y para encontrar dicha frecuencia de oscilación, yo lo que hago es formar una ecuación cuadrática a partir de la fila anterior a esta, con los coeficientes que me quedan. Este coeficiente va a ser 2 por s cuadrado, y el otro coeficiente va a ser 2 por s a la 0, que sería 2. Entonces igualo esto a 0 para encontrar mis frecuencias de oscilación. Esta es una ecuación cuadrática muy sencilla, pues me queda que s cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, mis frecuencias de oscilación van a ser S igual a más o menos J, o sea, más o menos el número imaginario J. Por lo tanto, las frecuencias de oscilación serían más menos J cuando K sea igual a menos 4. Pero repito, esto suponiendo que no haya encontrado una inestabilidad en este polinomio. Y bueno, pues eso sería todo.